Bienvenidos a la clase número 6 de EPSA 1, Educación para la Salud 1. Voy a hablar sobre esta clase, sobre el tema de embarazo y del aborto y un poco sobre las etapas de la vida. Voy a empezar a hablar sobre lo que es el embarazo. ¿Qué es el embarazo? Se conoce como el periodo de tiempo comprendido a partir de la fecundación hasta que llega el parto. ¿Qué pasa? Entonces es un proceso como complejo que primero participan las células reproductoras, que vamos a hablar un poco más adelante también. Estas células son el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide, es la célula que pertenece al hombre, al varón, que se genera en los testículos, y el óvulo pertenece a la mujer, se forma en la mujer y se forma en los ovarios. Cuando estas dos células, cuando primero ocurre el coito y el acto sexual, estas dos células se juntan, se encuentran, más específicamente en la trompa de falopio de la mujer, y ahí, ocurre lo que es la fecundación, que es un proceso complejo que es la fusión entre el óvulo y el espermatozoide. Cuando ocurre esta fusión, empieza la etapa del desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario consiste en que este futuro bebé o futura persona eh, se va a ir desarrollando. Y al principio va a estar en la trompa de falopio, se va a trasladar luego hasta el útero donde se va a terminar de desarrollar. Allí, se divide esa célula, esa primera célula se llama cigoto, se empieza a dividir hasta, formar el embrión y el feto, hasta formar finalmente a la persona. Ahí, ya esa persona está embarazada. El embarazo dura 9 meses, experimenta, como estuve hablando, una serie de cambios, ¿no? Que duran esos 9 meses y es un proceso muy complejo, que lleva meses de desarrollo de esa persona, también controles para ver cómo se está gestando, ¿no? Después tenemos, la evolución del embarazo. Posee dos fases. Constituye el periodo embrionario que estuve mencionando, que son los primeros 2 meses y medio. Y la segunda fase se denomina el periodo fetal, ya cuando se produce el feto. Se inicia al terminar. La anterior comprende el resto de lo que significa todo el embarazo, la etapa final. Existe, el embarazo ectópico, que es un embarazo que ocurre fuera del útero. Puede ser perjudicial para la madre, puede ser mortal. Si el movimiento, de este óvulo a través de las trompas se bloquea o se retrasa, puede llevar a que, ese embarazo no se desarrolle correctamente y, genere algún problema. Esto se llama, el embarazo ectópico, que no es un embarazo normal, que se desarrolle normalmente. Pero lo más importante, que quédense con lo que significa el embarazo, que comprende y cómo se desarrolla, cómo es el comienzo del proceso. Bien. Después, ahora voy a hablar un poco sobre el tema de lo que es el parto. El parto es el proceso que culmina, es la culminación del embarazo, es decir, significa la salida del bebé del útero,
ya termina este periodo. Puede ser a través de la vagina de la mujer, el canal vaginal, en este caso es de manera natural, y puede ser abdominal, es decir, a través de una cesárea. Si, por ejemplo, en este caso el embarazo se complica. Eso significa el proceso de parto, para que quede claro después de este proceso de embarazo. Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es sobre el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto, bueno, según la OMS, es la expulsión o extracción de un feto o un embrión de su madre. El aborto, bueno, también es un procedimiento complejo que, bueno, está en riesgo la vida de la madre. Eso, bueno, hay que tener en cuenta también, está en riesgo sobre, bueno, este proceso. Hay dos tipos de abortos. Tenemos el aborto espontáneo. El aborto espontáneo son los que se producen sin la intervención de algo artificial durante la gestación. No ocurre un aborto por algún problema. Y después tenemos, bueno, el aborto inducido, que es, bueno, es el embarazo, termina deliberadamente el embarazo con una intervención, por ejemplo, en los centros médicos. Hay una intervención, ya que, bueno, hubo un problema porque la mujer, bueno, en un caso que no quiere tener más bueno, esa futura persona, ese bebé, o por producto de, puede ser una violación o algo que, en este caso, la mujer no quiere tener ese bebé. Acá en Argentina, bueno, se estuvo hablando sobre el tema algún tiempo, hace años atrás. Hubo una lucha para que salga la ley de aborto que, bueno, después se pudo implementar, que fue, bueno, la ley 27.610 que establece el derecho al aborto gratuito y asistido en los centros médicos, que, bueno, entró en vigencia el 24 de enero del 2021. Previamente se estuvo discutiendo sobre esta ley, prepandemia antes, pero bueno, no salió hasta que bueno, salió en este año, finalmente, cuando bueno, se votó por esta ley. Reclamando que bueno, muchas mujeres necesitaban este procedimiento, ya que hay muchos abortos clandestinos y corre la vida de las mujeres, entonces, y como bueno, se trató de obtener este derecho, entre otras problemáticas más, ¿no? Bien, eso con respecto a estos conceptos para tener en cuenta. Después, bueno, ahora voy a hablar sobre métodos anticonceptivos, que están los reversibles y los irreversibles. Los métodos reversibles son, por ejemplo, el preservativo masculino, que bueno, es dispositivo de látex, ¿no? Que se lo utiliza para, bueno, evitar el embarazo o también para no transmitir alguna enfermedad, que después vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos el, bueno, preservativo femenino, que está, bueno, también fabricado por un poliuretano y consta, bueno, de una vaina de dos anillos en los extremos. También existe para el cuidado, bueno, en este caso de la mujer, para también evitar enfermedades, quedar embarazada. El diafragma también es otro método. Consiste, bueno, en un capuchón de goma que se coloca en el fondo de la vagina antes, bueno, de la relación sexual para evitar que los espermatozoides puedan ingresar bueno, por ese canal. Tenemos, bueno, también anticonceptivos orales. Se basan, bueno, en hormonas sexuales femeninas, estrógeno, progesterona, para
inhibir la ovulación. Y tenemos, bueno, la pastilla del día después, cuando, bueno, no hubo protección, entonces se acude a esta pastilla para poder evitar también el embarazo, ¿no? En el acto sexual no hubo protección y se consume esta pastilla. También, bueno, hay métodos anticonceptivos irreversibles. ¿Cuáles son estos métodos? Son, por ejemplo, la esterilización quirúrgica. En este caso, bueno, consiste, por ejemplo, en la ligadura de trompa, en el caso de la mujer. Es decir, bueno, se cierran las trompas de falopio para poder evitar que los espermatozoides puedan ingresar y llegar hasta el ovario. Recuerden que la mujer, después otro video lo vamos a ver, está formado por el canal vaginal, el útero. A partir del útero están las dos trompas de falopio y a los extremos de esas dos trompas de falopio están los dos ovarios. Por eso el espermatozoide tiene que llegar hasta la trompa para poder llegar a los óvulos y si se bloquea esa trompa no puede llegar los espermatozoides hasta los óvulos. Es como un efecto en cadena que pasa esto y no ocurre la fecundación. Y otro método es la vasectomía, que bueno, es la operación que permite bloquear los conductos deferentes. En este caso, en los testículos de los hombres se hace la vasectomía para evitar que los espermatozoides lleguen, bueno, se expulsen por la eyaculación hacia, bueno, la vagina y lleguen después hacia los óvulos. No es un método que utilizan los hombres. Es una decisión también. Hay hombres que deciden de jóvenes o de más grandes cuando ya tuvieron hijos, pero generalmente a veces pasa cuando hay gente que decide que en su vida no quiere tener hijos y realiza esta vasectomía. Bien, esto con respecto a los métodos. Eh, y me queda hablar sobre las distintas etapas de la vida, que pasa en cada etapa. Tenemos al principio, bueno, el periodo prenatal, que comprende, bueno, el periodo desde la fecundación hasta el nacimiento, hasta el parto, lo que estuvimos hablando hasta ahora, que se llama el prenatal. Después tenemos, bueno, la primera infancia, que es hasta los 3 años. Desde el nacimiento hasta los 3 años. Es una etapa de cambios donde, bueno, nace el bebé, empieza a dar los primeros pasos, la alimentación súper importante, empieza el lenguaje, empieza, bueno, la relación un poco con la familia, conocerla, las primeras palabras. Importante, bueno, la leche materna. Eh, Después tenemos, bueno, la niñez temprana, que va desde los 3 hasta los 6 años. Continúa su rápido crecimiento físico, cognitivo, lingüístico. Aparece, bueno, el concepto de lo que es la identidad, y sigue, bueno, el vínculo afectivo con los padres. Es muy cercano ese vínculo afectivo. Eh, Empieza, bueno, los primeros pasos escolares. Empiezan en la parte del jardín, primer año de primaria. Y después, bueno, aparece lo que es la niñez intermedia. La niñez intermedia, bueno, va de los 6 a los 12 años. Comprende, bueno, mayormente la etapa escolar. Lo que es la etapa escolar, comienza a generarse nuevos vínculos con los padres. Empieza, bueno, la habilidad de la lectura, la escritura y la aritmética. Aparece el razonamiento lógico, matemático. Y luego viene una etapa, bueno, compleja, que es la adolescencia, que es una etapa de muchos cambios. A partir de los 12 años hasta los 20 años, algunos especialistas la extienden un poco más. Es la transición, bueno, entre la niñez y la vida adulta.
y aparecen, bueno, cambios hormonales en esa etapa, biológicos, porque empieza lo que es la maduración sexual. Empieza, bueno, la maduración de los órganos sexuales, eh, reproductores, que llegan, bueno, a cambios en el cuerpo. Por ejemplo, aparición del vello en el hombre, bueno, la barba, las axilas, ensanchamiento de la cadera de las mujeres, engrosamiento de la voz del hombre, la mujer es un poco más aguda, se desarrollan los ovarios, los testículos. También aparece la formación más de la identidad, el adolescente se empieza a formar su identidad de quién es, se empieza a juntar más con grupos de amigos, más amigos que comparten ciertos gustos, ¿no? De música, por ejemplo, de salidas, de temas. El cuerpo continúa, bueno, el desarrollo, sigue el desarrollo en la adolescencia del cuerpo, continúa la madurez cognitiva también, continúa la madurez cognitiva de esa persona. Son, bueno, cambios que se producen en esta etapa. Después tenemos lo que es la juventud. La juventud comienza de los 20 años hasta los 35. También es una etapa que, bueno, lleva tiempo. Aparecen, bueno, importantes decisiones, ¿no? Los primeros trabajos con respecto a qué estudiar, la vocación, que ya empieza en la adolescencia. Lograr, bueno, el éxito vocacional y el éxito, bueno, laboral. Empieza decisiones como, bueno, independizarse, el matrimonio, si convertirse en padres o no. Es decir, bueno, es una etapa también súper interesante para poder analizarla. Luego viene la edad madura, de los 35 a los 50 años, la adultez. Acá aparecen, bueno, bueno, las obligaciones, las primeras complicaciones de salud. Aparece la andropausa y la menopausa. Desarrollo también de la plenitud, ¿no? Ya tiene un trabajo, puede tener, bueno, sus objetivos ya la mayoría, algunos cumplidos, cuidado de los hijos y también, bueno, de los primeros nietos en esa etapa, depende, bueno, los tiempos de cada uno. Y por último tenemos la etapa, bueno, de la vejez, que va de los 60 en adelante. Se experimentan cambios en el cuerpo asociados al envejecimiento celular, empieza ya en la etapa adulta. Es necesario prestar atención al cuidado de la salud. Muy importante, existen relaciones, bueno, con los hijos adultos, los nietos, comienza la jubilación, tienen un poco más de tiempo, ¿no? Libre. Y bueno, empieza el concepto del tema de la muerte, ¿no? En esa etapa de la vejez, ¿no? Esa incógnita y ese choque con ese proceso. Bien, hasta acá, bueno, están todas, un resumen, ¿no? Todas las etapas que sería la unidad o módulo 4 y después hablamos sobre un poco de la unidad 3 y el módulo o módulo 3. Esto sería como un resumen para que tengan y sepan, bueno, más o menos lo básico. Recomiendo, bueno, igual leer toda la lectura de todos los módulos y las clases, ver todas las clases. Y nos queda sobre la reproducción en el próximo video, sobre la masculina y femenina. Bien, bueno, hasta acá llegamos con este video sobre, bueno, estos dos módulos, el 3 y el 4.